Amara caminaba por una de las avenidas más exclusivas de la ciudad con una calma que parecía flotar sobre el ruido del tráfico. El sol se reflejaba en los escaparates llenos de luces y cristales, y la gente que pasaba vestía con el cuidado de quien sabe que está siendo observado. Ella, en cambio, vestía con sencillez. Llevaba un pantalón oscuro, una blusa mostaza y un bolso pequeño. No había nada ostentoso en su apariencia, pero sí había algo que llamaba la atención: la serenidad de su andar. Esa serenidad que solo se conquista después de muchos años de lucha silenciosa. Amara era una mujer que había aprendido a construir su propio camino en un mundo que pocas veces la había recibido con los brazos abiertos. Desde pequeña entendió que para ella nada sería fácil. Cada oportunidad, cada reconocimiento, cada logro, había tenido que ganarlo con esfuerzo. La sociedad, con su mirada ciega y prejuiciosa, la había hecho sentir más de una vez que su piel era una barrera. Pero ella no creía en barreras. Creía en el trabajo, en la constancia y, sobre todo, en la dignidad. Aquel día era especial. Acababa de cerrar un acuerdo que le garantizaba estabilidad y éxito por muchos años. Su empresa, una compañía tecnológica que había nacido en el escritorio de su pequeño apartamento, había alcanzado un valor impensable. Había trabajado tanto que casi había olvidado cómo se sentía celebrar algo solo por placer. Por eso, al salir de su última reunión, decidió regalarse un momento de satisfacción. Quería algo simbólico, algo que representara todo lo que había logrado. No porque necesitara demostrarlo, sino porque deseaba reconocerse. Mientras caminaba, sus ojos se detuvieron frente a una tienda de lujo. Era una de esas tiendas en las que la elegancia se respira en el aire, donde cada detalle parece diseñado para recordar que no todos pueden estar allí. Las vitrinas exhibían bolsos y zapatos de diseñador, objetos que parecían más arte que moda. Amara se quedó un instante observando el reflejo de su rostro en el vidrio. Sonrió levemente y decidió entrar. No tenía un objetivo concreto. Quería sentir la experiencia de comprar algo sin culpa, sin miedo, sin la necesidad de justificarse. El ambiente dentro era distinto al del exterior. El silencio pesaba como una norma, roto solo por el sonido de los tacones sobre el mármol y el leve eco de una música instrumental. Apenas cruzó la puerta, sintió las miradas. No eran miradas curiosas, sino calculadas. La atención no era de bienvenida, sino de evaluación. Era un gesto sutil, pero inconfundible, el tipo de mirada que mide si alguien pertenece o no a ese lugar. Amara ya lo había vivido antes, tantas veces que casi se había vuelto inmune, aunque nunca dejaba de doler. Comenzó a recorrer los pasillos con curiosidad. Tocaba los bolsos, observaba los materiales, los colores, las costuras. Había belleza en esos objetos, pero también un aire de pretensión que la hacía sentirse incómoda. Podía percibir el movimiento inquieto de las empleadas a su alrededor, la forma en que murmuraban entre sí, las sonrisas forzadas. Era como si su presencia alterara la perfección que intentaban mantener. Ella sabía exactamente lo que pensaban, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. A medida que pasaban los minutos, la incomodidad crecía. El trato era distante, frío, condescendiente. Había un tono invisible en cada gesto, un recordatorio constante de que no era vista como una clienta más. En lugar de atenderla con amabilidad, la observaban con sospecha. Le ofrecían los productos más baratos, evitaban mostrarle las piezas exclusivas, y cada vez que ella tomaba algo entre las manos, notaba como una de las trabajadoras la seguía con la mirada. Amara intentó mantener la compostura. No quería reaccionar. No quería permitir que la falta de respeto ajena la hiciera perder su equilibrio. Pero en el fondo sentía una mezcla de tristeza y rabia. Había trabajado toda su vida para ganarse un lugar en el mundo, y aún así, bastaba una tienda, unas miradas y unos gestos, para recordarle que para algunos, su valor no importaba. Que antes que su nombre, sus logros o su historia, verían su piel. Después de unos minutos, decidió irse. No porque no pudiera comprar lo que quisiera, sino porque no quería quedarse en un lugar que la hacía sentir invisible. Salió de la tienda sin decir una palabra, caminando con la cabeza en alto. No necesitaba explicar nada, pero mientras avanzaba por la acera, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No era una idea de venganza, sino de justicia, de equilibrio. Durante los días siguientes, la imagen de esa tienda no la abandonó. La recordaba mientras trabajaba, mientras comía, incluso antes de dormir. No era solo una experiencia desagradable, era el reflejo de algo más profundo.
De una cultura que seguía midiendo el valor de las personas por apariencias, una cultura que se escondía detrás de vitrinas brillantes y sonrisas falsas. Amara sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que podía empezar por algo. Así que empezó a investigar. Descubrió que aquella tienda no era independiente, sino parte de una cadena internacional de lujo. Y esa cadena, aunque poderosa, atravesaba un momento complicado. Las ventas habían bajado, la reputación estaba debilitada, y los inversores buscaban vender parte de sus acciones. Amara vio allí una oportunidad. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de significado. Con la misma determinación con la que había construido su empresa, comenzó a moverse en silencio. Habló con asesores, abogados y corredores financieros. Analizó los números, los contratos, las posibilidades. Tenía los recursos suficientes para hacer una jugada importante. Nadie imaginaba sus verdaderas intenciones. Mientras los demás veían una inversión estratégica, ella veía un acto de reivindicación. Meses después, la negociación se concretó. Amara se convirtió en la nueva propietaria mayoritaria de la franquicia en su país. El día que firmó los documentos, recordó con claridad el momento en que había sido ignorada dentro de una de esas tiendas. Pero esta vez, la sensación era diferente. No había rencor, solo una calma profunda. Había cerrado un ciclo. La noticia se mantuvo en secreto hasta el día en que decidió visitar nuevamente aquella misma tienda. Era una mañana luminosa, parecida a la del día de la humillación. El edificio se alzaba igual de majestuoso, con su fachada impecable y su entrada custodiada por vidrios brillantes. Amara entró con paso firme. No llevaba la misma ropa sencilla de antes, pero tampoco algo ostentoso. Su elegancia era natural, la de alguien que ya no necesita demostrar nada. Las empleadas estaban allí, ordenando los estantes y preparando la apertura. Al verla, algunas la reconocieron de inmediato. Sus rostros cambiaron, aunque ella no dijo nada. Recorrió el lugar lentamente, observando cada detalle, cada gesto. Había algo simbólico en estar de nuevo en ese espacio, pero desde otro lugar, con otro poder. A partir de ese día, Amara comenzó a transformar toda la cadena. Implementó nuevas políticas de inclusión, capacitaciones sobre empatía y diversidad, programas de becas para jóvenes diseñadores afrodescendientes y campañas que celebraban la belleza en todas sus formas. Quería cambiar no solo la imagen de la marca, sino la mentalidad detrás de ella. El cambio no fue fácil. Hubo resistencia, dudas, críticas. Pero Amara no se detuvo. Sabía que los cambios verdaderos nunca son cómodos. En pocos meses, las tiendas empezaron a reflejar su visión. Espacios más humanos, donde el lujo no se definía solo por el precio, sino por la experiencia. Los clientes comenzaron a notar la diferencia. El trato era distinto, más cálido, más respetuoso. Las ventas, que antes caían, comenzaron a subir. Los medios se interesaron por aquella nueva filosofía. Artículos y entrevistas destacaban cómo una mujer negra estaba transformando una de las marcas más tradicionales del país. Su nombre empezó a sonar en el mundo empresarial, no solo por su éxito económico, sino por su liderazgo humano. Amara nunca contó públicamente lo que la había llevado a comprar la empresa. Para ella, la historia no era una venganza, sino una enseñanza. Cada vez que hablaba del tema, lo hacía con serenidad. Decía que el lujo verdadero no tenía nada que ver con etiquetas o apariencias, sino con la manera en que uno trata a los demás. Con el tiempo, las mismas empleadas que un día la habían despreciado se convirtieron en parte del cambio. Amara no las despidió. Creía en la capacidad de las personas para aprender y evolucionar. Les dio la oportunidad de formarse, de entender el daño que puede causar un prejuicio, de redescubrir el significado de su trabajo. Algunas de ellas, con los años, se convirtieron en líderes dentro de la empresa. Amara entendió que el poder no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno hace con ello. Y su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, inteligencia y transformación. Lo que comenzó como un acto de humillación terminó siendo una semilla de cambio. Cada vez que pasaba frente a aquella tienda, Amara recordaba el día en que salió de allí con el corazón dolido. Pero en lugar de sentir rabia, sentía gratitud. Si no hubiera vivido esa experiencia, quizás nunca habría descubierto el poder de convertir el dolor en propósito. Con el paso del tiempo, el nombre de Amara empezó a resonar más allá del mundo de los negocios. Su historia inspiraba a miles de personas que habían vivido algún tipo de discriminación o injusticia silenciosa.
La prensa la presentaba como la mujer que transformó el concepto de lujo, pero ella sabía que su cambio iba mucho más allá de eso. No se trataba solo de una marca, ni de ventas o estrategias. Era una revolución silenciosa, un acto de amor propio extendido hacia los demás. Su filosofía se basaba en una idea simple: el respeto es el bien más valioso que un ser humano puede ofrecer. Esa idea se convirtió en el nuevo lema de la empresa. Las tiendas comenzaron a reflejar esa energía desde la entrada. Los muros antes fríos y minimalistas ahora estaban adornados con fotografías de personas de diferentes orígenes, edades y estilos. La diversidad se volvió parte de la estética, pero, sobre todo, de la cultura. Cada campaña era una celebración de lo real, de lo humano. Amara solía recorrer las tiendas de forma anónima, observando los cambios. A veces entraba como una clienta más, sin revelar quién era. Le gustaba ver las reacciones sinceras, la forma en que los empleados sonreían de verdad, la atención cuidadosa con que se acercaban a cada persona. Había orgullo en sus miradas. El ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era un espacio lleno de tensión y apariencias, ahora respiraba autenticidad. A pesar de su éxito, Amara seguía siendo discreta. Nunca buscó protagonismo. Rechazaba invitaciones a eventos donde la querían exhibir como la excepción, como si su historia fuera un milagro y no el resultado de trabajo y visión. Decía que no quería ser un símbolo de caridad ni una inspiración vacía. Quería que su ejemplo demostrara que el poder podía tener rostro de mujer negra, de humildad, de elegancia sin arrogancia. Un día, una periodista le preguntó en una entrevista televisiva que había sentido la primera vez que entró a esa tienda y fue despreciada. Amara guardó silencio unos segundos antes de responder. No habló de enojo ni de dolor. Dijo que lo que más había sentido era tristeza. Tristeza porque sabía que las personas que la juzgaron no la veían realmente, y que el acto de juzgar a alguien por su piel o su ropa era, en el fondo, una forma de pobreza. No de dinero, sino de espíritu. Esa frase se volvió viral. En pocas horas, su mensaje se repetía por todas partes: el verdadero lujo es tener un alma rica en respeto. Su empresa comenzó a colaborar con organizaciones sociales. Financiaban programas educativos para mujeres jóvenes de comunidades afrodescendientes, becas para estudios de diseño y moda, y talleres de liderazgo para emprendedoras. Amara no solo quería abrir puertas, quería derribar muros. Cada proyecto era un recordatorio de que el éxito no tiene sentido si no se comparte. Pero, a pesar de su fuerza y su serenidad, Amara seguía siendo humana. Hubo noches en las que se sentía cansada, abrumada por la presión, por las expectativas que otros ponían sobre ella. Había días en que revivía en su mente los momentos en los que la habían hecho sentir pequeña. Sin embargo, aprendió a transformar esa memoria en combustible. Cada vez que recordaba un desprecio, lo convertía en una razón más para seguir construyendo. Con los años, la marca creció más de lo que cualquiera había imaginado. Los informes financieros mostraban un ascenso constante, pero lo más importante no estaba en los números, sino en la reputación. La empresa era ahora un referente mundial en inclusión y ética empresarial. Grandes medios internacionales la citaban como ejemplo de cómo el liderazgo con empatía podía ser rentable. Las ventas aumentaban, pero también la lealtad de los clientes. Personas de todas partes viajaban para conocer las tiendas que habían cambiado el concepto de lujo. Amara comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en universidades y foros empresariales. En cada escenario, su presencia imponía respeto. Hablaba con voz serena, pausada, sin dramatismo, con la fuerza de quien no necesita gritar para ser escuchada. Su mensaje siempre era el mismo: que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que aporta al mundo. Que la grandeza se demuestra en los gestos, no en las apariencias. Durante una conferencia en París, frente a cientos de jóvenes, Amara compartió una reflexión que marcó a muchos. Dijo que el día que había sido humillada en aquella tienda, había tenido dos opciones: dejar que el dolor la destruyera o usarlo para construir algo nuevo. Eligió lo segundo. A veces, añadió, la vida no nos da justicia inmediata, pero sí nos da la oportunidad de convertirnos en la justicia que otros necesitan. Esa frase fue ovacionada de pie. Su historia llegó a escuelas, a campañas publicitarias, a documentales. La figura de Amara se transformó en un símbolo de dignidad. Lo que más la emocionaba era ver cómo su mensaje inspiraba a jóvenes que antes dudaban de sí mismos. Niñas que ahora soñaban con ser empresarias, diseñadoras, científicas. Personas que comenzaban a creer que no tenían que encajar en un molde para merecer respeto.
En una de sus visitas a la primera tienda, aquella donde todo había comenzado, Amara se detuvo frente a la vitrina. Ya no sentía el peso de la humillación ni el eco de las viejas miradas. Lo que sentía era gratitud. En su interior entendía que aquella experiencia, aunque dolorosa, había sido necesaria. Si no hubiera vivido ese momento de desprecio, quizás nunca habría tenido el impulso de crear algo tan poderoso. Entró en la tienda y caminó por los pasillos que ahora estaban llenos de vida. Saludó a los empleados, muchos de los cuales la miraban con admiración genuina. La atmósfera era distinta, más cálida. El lujo ya no era una barrera, sino un puente. Había jóvenes de distintas procedencias trabajando juntos, aprendiendo unos de otros. La diversidad que antes incomodaba se había vuelto parte natural del lugar. Mientras recorría el espacio, recordó su infancia. Recordó los días en que su madre la llevaba de la mano por mercados humildes, enseñándola a mirar a la gente a los ojos, a tratar a todos con amabilidad, sin importar su apariencia. Esas enseñanzas, pensó, eran las verdaderas joyas que había heredado. El respeto, la empatía, la fe en sí misma, todo lo que el dinero no podía comprar. En un rincón de la tienda, un grupo de nuevas empleadas recibía capacitación. Escuchaban a una instructora hablar sobre la importancia de la igualdad y la inclusión en el servicio. Amara se quedó observándolas en silencio. Le conmovió ver a jóvenes mujeres repitiendo esas palabras con atención y orgullo. Algunas de ellas eran de origen humilde, otras habían llegado de lejos en busca de oportunidades. En sus rostros, Amara veía su propio reflejo. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su cuaderno, ese cuaderno que siempre la acompañaba desde sus inicios, una frase que resumía su viaje. El éxito no es llegar a la cima, sino levantar a otros contigo. La dejó sobre su escritorio, al lado de una fotografía de su madre. Luego apagó la luz y se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, pero para ella, la verdadera luz estaba en lo invisible, en las pequeñas acciones que cambian destinos. Con el tiempo, Amara expandió su empresa más allá de las tiendas. Fundó una organización dedicada a fomentar el liderazgo femenino y la equidad racial en el ámbito empresarial. Daba mentoría a jóvenes emprendedores, financiaba proyectos sustentables y creaba redes de apoyo para mujeres que querían iniciar sus propios negocios. Su visión era clara. Quería construir un futuro donde nadie tuviera que comprar su derecho a ser respetado. Su legado crecía cada día, pero lo hacía con humildad. Nunca perdió la esencia de aquella mujer que caminaba por la avenida con una blusa mostaza y un bolso pequeño. Seguía viajando en silencio, sentándose en cafeterías sencillas, observando a la gente y recordando de dónde venía. Sabía que la verdadera riqueza estaba en mantener el corazón limpio. Años después, cuando su historia fue contada en un documental, muchos se conmovieron al conocer los detalles. El narrador decía que Amara no había comprado una tienda, sino que había comprado su libertad emocional, que no había buscado venganza, sino redención, y que, en un mundo donde el prejuicio sigue disfrazándose de elegancia, ella había demostrado que la elegancia más pura es tratar a todos con humanidad. En el cierre de ese documental, una cámara mostraba la tienda original. En el centro, sobre una pared blanca, se leía una inscripción grabada en letras doradas. El respeto es el verdadero lujo. Esa frase se había convertido en el lema de toda la marca y en el símbolo de su historia. Cada persona que entraba en el lugar la leía, quizás sin conocer su origen, pero sintiendo la verdad que contenía. Amara continuó su vida lejos de los reflectores. Siguió trabajando, enseñando, creando. Pero cada cierto tiempo, cuando pasaba frente a aquella vitrina, se permitía una sonrisa. Sabía que había cerrado un ciclo que no todos logran cerrar. Había transformado una herida en una lección, y esa lección seguiría viva mucho después de ella. En los últimos años de su carrera, escribió un libro autobiográfico donde relató no solo su historia, sino las historias de muchas otras mujeres que también habían sido ignoradas, subestimadas o discriminadas. Lo tituló La fuerza de ser vista. El libro se convirtió en un éxito inmediato, traducido a varios idiomas. Lo que más emocionaba a Amara no eran las ventas, sino las cartas que recibía de lectoras y lectores de todo el mundo agradeciéndole por darles valor. En la última página del libro, escribió una reflexión que se convirtió en su mensaje final al mundo. Decía, hay lugares que intentarán hacerte sentir que no perteneces. No te rebajes para entrar. Hazlos crecer hasta que te merezcan. Con el tiempo, esa frase adornó murales, escuelas,
universidades y oficinas. Amara había trascendido mucho más allá de los negocios. Se había convertido en una voz, una fuerza, una luz que recordaba al mundo que la dignidad no es un privilegio, es un derecho. Y así, aquella mujer que un día fue despreciada en una tienda de lujo terminó enseñando al mundo entero que el respeto no se vende, no se compra y no se finge. Se demuestra. Cada gesto, cada mirada, cada decisión. Porque al final, los bolsos se desgastan, las modas cambian, los edificios envejecen, pero la huella de quien elige la bondad y la justicia permanece para siempre.